Yo conseguí por acá, en estudios de la Biblia, casi 80 nombres y títulos que la misma palabra de Dios le asigna a este nuestro Señor. Y entre ellos está el Salvador. Es este Cristo quien salva, entre tantos, ¿no? Muchos. De aquí en adelante vamos a hablar de todos estos nombres, pero hoy quiero hablar de ese nombre que se le da como el Salvador. Y ese nombre, el Salvador, se le atribuye en el Antiguo Testamento a Jehová, al Padre, al Señor. Dice en el libro de Isaías, lo tengo por aquí en el capítulo 60, en el verso 15, en vez de estar abandonada y aborrecida, hablando de Jerusalén, Isaías profetizando de ella, tanto que nadie pasaba por ti, haré que seas una gloria eterna. Extraordinario, porque hay una nueva Jerusalén. Esta profecía ha de cumplirse. El gozo de todos los siglos. Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás. Y conocerás que yo, Jehová, soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro. Pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores. Y subrayo, el verso 16 dijo, y mamarás la leche de las naciones y el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo soy el Señor, soy el Salvador. Y este contexto es extraordinario porque habla de la salvación de una ciudad entera, ¿no? Que desde un principio los ojos de Dios fueron puestos, mira, fueron puestos en ella y hasta hoy ha de ser rebelde. Y le ha acontecido, pero toda la historia humana, toda la historia del mundo gira alrededor de esta ciudad y de sus habitantes. También el libro de Oseas habla de este Dios, mas yo soy el Señor tu Dios. La Biblia, unas Biblias dicen Yahweh, otras dicen Yahvé, otras dicen Jehová y otras dicen ahora el Señor en estas nuevas traducciones, porque parece que nos han querido robar el nombre, ¿no?, de nuestro Dios y aplicarlo a tipo de religiones, como lo son los testigos de Jehová. Y es por eso que el protestantismo quiere separar este nombre que ha de ser el yo soy el que soy, con un significado poderoso y tremendo sobre todas las naciones, ni siquiera sobre Israel nada más, sino sobre todas las naciones. Pero nos han querido robar y el protestantismo pues ha tomado las medidas para que esto en las nuevas traducciones se le nombre como el Señor, tomando en cuenta también el temor que tienen los mismos israelitas o hoy en día los judíos de pronunciar su nombre para no blasfemarlo. Sin embargo, lo que está en la Biblia está escrito y punto. Pero es eso, es igual que las nuevas falsas sectas que se han levantado pseudo cristianas con todos sus movimientos y liturgias extrañas. Dios pues va a separarnos, nos va a separar de ellos. De hecho, ya muchos no se llaman ni siquiera pastores, sino conferencistas, motivadores, o sea, tratando Dios de separar cada cosa en su lugar, para que no nos confundan con ese tipo de religiones extrañas con la iglesia de Jesucristo. En el libro de Oseas, él lo marca pues como el Jehová tu Dios. Desde la tierra de Egipto no conocerás, yo soy el único, pues otro Dios con D minúscula, fuera de mí, ni otro Salvador no existe. No conocerás porque no existe. Entonces aquí Oseas le llama a este Dios el Salvador, hablando de el Adonai de los judíos, el Salvador. Y también conseguí en Isaías, que la toman mucho, hablando de estos últimos que hablé de testigos de Jehová, en el 45, dice que en el verso 20, reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. Y es importante que nosotros aprendamos y tomar nota de este tipo de versos para defender la verdad, ¿no? Dice, ustedes se reúnen y vienen, júntense todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a su Dios que nos salva. Hablando de la idolatría, ¿no?
los que creen en un Dios como madero y lo hacen ídolo. Y estos dioses, con D minúscula, dice Isaías, estoy en el capítulo 45, verso 20. Estos ídolos Isaías los nombra como dioses con D minúscula. Y después le sigue a ese Dios con D minúscula que no salvan. Y está hablando de los ídolos. Dice el 21. Proclamad y hacedlos acercarse y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, el Señor? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y el Salvador. Ningún otro fuera de mí salva. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y está hablando de Jehová o el Adonai de los judíos, del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muy bien, hasta aquí tenemos un Salvador nombrado por el profeta Oseas y por el profeta Isaías como Dios, el Padre. En el mismo Isaías 43 dice, yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, este Dios, este Señor es el Salvador. Y es bueno que anote lo que voy a decir así de siguiente para poder nosotros defendernos ante personas movidas por el espíritu del anticristo, como las sectas que estoy hablando ahorita de testigos de Jehová, porque esos son los versos que ellos usan para sustentar su doctrina. Incluso en Isaías 44 habla de testigos de este Dios y ellos se atribuyen como esos testigos. Pero este nombre de El Salvador parece que lo aislaron allí, porque en Lucas capítulo 2 resulta y acontece que cuando María y José se trasladaron por el asunto del empadronamiento que el emperador mandó a hacer en todo su imperio, se acercaron a Belén para empadronarse pues, en su ciudad natal. Y en ese Belén, dice la Biblia en el verso 6, Lucas 2, ponga atención aquí y abra su corazón, que aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento de María y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor a los pastores. Mientras María daba luz a su primogénito, cerca habían pastores y a estos se les presentó un ángel. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Y el ángel les dijo a estos pastores, no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, en Belén, entre paréntesis, Belén. Ponga atención acá. Un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, este Salvador anunciado por Isaías, este Salvador anunciado por Oseas, Lucas lo narra como el que nació en una ciudad, en esta misma Jerusalén de la cual Isaías pregonaba y anunciaba. Repito, y en la ciudad de David os ha nacido hoy un Salvador, es la palabra que usa. O sea que este Salvador, si en Isaías dice que fuera de mí nadie salva, y la palabra es imposible, se contradiga, sí, ciertamente fuera de Dios no hay salvación, pues es el único Dios y el único en quien tiene poder en salvar. Y si entonces la misma palabra de Dios me dice que Cristo, el Señor, ahora dice salva, quiere decir que este Dios de Isaías, aleluya, es el mismo Cristo que menciona Lucas como Jesús, naciendo en la ciudad de David, Belén, el Salvador del mundo. Como no hay otro, entonces es el mismo. Entonces tome nota de la defensa de la verdad.
Cuando le digan, es que fuera de él nadie salva. Bueno, precisamente que él se hizo hombre para salvar y para darle poder a su título como el Salvador. Este mismo Jesús en Juan 4 también aparece en el verso 39, cuando el Señor se entrevista con la samaritana, que es muy curioso, ¿viste? Es muy curioso porque es primera vez que él habla con un gentil. La misma samaritana le dice, ¿cómo tú me pides agua siendo judío? ¿Por qué me hablas? Y entre paréntesis dice, en el contexto dice, judíos y samaritanos no se trataban. Entonces, conociendo desde las historias de Roboam y Jeroboam, podemos entender que los tiempos que Cristo transitó por Samaria no tenían sangre pura israelita. De hecho, no habían israelitas, era judíos de la tribu de Judá ya. ¿Ves? Y este señor se entrevista con esta gentil y se declara como el Cristo. En los primeros de sus discursos se declara como el Cristo que no se le había declarado todavía en sus paisanos y apóstoles y discípulos. Dice que esta mujer creyó y fue corriendo hasta su ciudad porque estaba retirado del pozo de Jacob, estaba retirado de la ciudad de Samaria y fue corriendo a testificar de que el Cristo había llegado. Y dice la Biblia que creyeron por la palabra de la mujer muchos samaritanos. Y mientras ella iba, venían sus paisanos y apóstoles de traer comida. Y el Señor estaba hablando pues de que la mies es mucha, esta mies necesita muchos obreros. Y ellos todavía no han empezado la obra cuando ya la mujer gentil ya estaba predicando el Evangelio. Gloria a Dios. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, la primera predicadora, mire, y gentil, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ponga atención acá y abra su corazón, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, aleluya, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y estoy hablando de Jesús, porque Jesús es este rabí que ellos se entrevistaron con él. No hay evidencia en Juan 4 que era Jesucristo. ¿Ve? El mismo nombre o título que daba Isaías y daba Oseas a nuestro Dios, al creador del mundo, a Jehová. También dice Pablo, le dice a Timoteo en su primera epístola en el capítulo 4, en el verso 9, haciéndole esa exigencia, la palabra de Dios, guarda, retén la palabra de Dios, no te pongas hasta creyendo fábulas ni haciendo largas genealogías, enseña a los hermanos que sean nutridos siempre por la palabra de la fe y de las buenas doctrinas, las sanas doctrinas que ha seguido, esa insistencia de Pablo hacia Timoteo. Mira, firme ahí, dice el verso 9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio. Pablo y enseñando a un ministro, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, dice, mayormente de los que creen. Aquí dice que no es que salva a todos los hombres, sino que este Dios es el Dios de Isaías y el Dios de Oseas como el Salvador de toda la humanidad, pero para que se aplique esa salvación en la humanidad, dice, mayormente de los que creen en qué, la doctrina de la salvación, la doctrina de la justificación, ¿verdad? Todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor. Por medio de nuestra fe somos justificados delante de Dios y alcanzamos paz para con Dios, dice el libro de Romanos capítulo 5. Entonces, ese creer en este Salvador puesto por el Salvador del mundo. Y en 1 Juan capítulo 4 dice, amados, si Dios nos ha amado, así en 1 Juan, así
debemos también nosotros amarnos unos a otros. La orden, pues, en la primera epístola del apóstol Juan, en el verso 11 del capítulo 4. El 12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Yo voy a repetir esto porque lo he escuchado ya 2 veces en este tiempo, que han visto a Dios. Aquí dice, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. O es la palabra de Dios o es lo que usted ve. Usted tiene que tomar su decisión. O sigue creyendo lo que está viendo o sigue creyendo lo que dice la palabra de Dios. Pero si hay una forma de demostrarle amor, dice Juan, si nos amamos unos a otros. Esta es la forma de demostrar que amamos a Dios, porque si vemos a nuestro consiervo, vemos a nuestro hermano, vemos al que es de carne y hueso como yo, lo vemos. Y en el amor a ese que vemos, en el amor, sea quien sea, venga de donde venga, viva donde viva, tenga el color de piel que tenga la raza que tenga, es un ser humano. Y ese es el palpable, el visible. Y ese es el llamado de Juan en esta epístola. Si tú no has visto a Dios, pero tienes mucho que ver, tus ojos ven todos los días figuritas al igual que tú, con un tronco, 2 piernas, 2 manos, una cabeza, cabello, igualita, ojos, narices, bocas. Bueno, es a ese que debes amar, pues amando a ese es que muestras que amas a Dios. Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él, haciéndome una autoevaluación. Como ayer en la congregación un hermano dice, wow, es que a veces, ¿qué tipo de terreno tenemos en nuestros corazones? Que leemos y leemos y leemos y no practicamos. ¿Será que no permanece en nosotros? ¿Será que no está en nosotros? Análisis, autoevaluación que debemos hacernos todos los días. ¿Dónde? En mi estilo de vida, en mi comportamiento con el prójimo, en mi comportamiento con el hermano, al que veo, al que palpo, al que huelo, al que tengo cerca. Es en él el que yo voy a reconocer en mí mismo qué hago, qué pienso, cómo hablo, qué hablo. Esa es la acción del Espíritu Santo en el corazón de uno, una acción mostrando verdaderos frutos dignos de arrepentimiento para con mi igual, para con los hombres. Entonces conoces que permaneces en Él y Él en nosotros, en que Él nos ha dado su espíritu, de su espíritu, es para amar a nuestro prójimo. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo. Bueno, aquí me salió un poquito del tema, pero lo que quiere decir acá, lo que quiero mostrar acá, que la epístola primera de Juan declara a este Hijo, que testificamos que el Padre ha enviado el Hijo, y después dice, el Salvador del mundo. Este es Jesucristo como el Salvador del mundo. El Salvador que Isaías nombró y el Salvador que Oseas nombró. Vuelvo a Isaías, así dice Jehová, Rey de Israel. Otro nombre que le asigna Isaías a Jehová, Rey de Israel, aparte del Salvador. Esa palabra la conseguimos para que usted vea que estamos hablando del mismo. Mire, tiene jurisprudencia, yo puedo sacar 2000 argumentos donde se afirma y se recontrafirma la verdad. Este Rey de Israel, en Mateo 27 y en Marcos 15, cuando Jesucristo estaba crucificado, los mismos paisanos, dice la Biblia, que movían la cabeza como diciendo, y este no es que era el Rey de Israel, como negando que él que era el Rey de Israel. Pero en Juan capítulo 1, en el verso 49, conseguimos a un hombre llamado Felipe, que fue a buscar un amigo llamado Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y le da claras coordenadas de quién estaba hablando, de Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y este Natanael le dice, de Nazaret podría salir
algo de bueno. Le dijo Felipe, ven y ve por tus propios ojos de este que te estoy hablando. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo a él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Entonces Natanael, y es lo que quiero que abra su corazón aquí, conforme a Isaías 44, dándole a Jehová el nombre del rey de Israel. Y le dijo Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesucristo, el mismo nombre asignado por Isaías a Jehová. Este es el rey de Israel. Y si lo encajonamos en uno de sus apóstoles y seguidores, pudiéramos ser egoístas. Pero vamos a Juan 12 para que usted vea que cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén, no fue un discípulo apóstol que le nombró rey de Israel nada más. Dice en el verso 12 del capítulo 12 de Juan, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirles y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Bocas, muchas bocas proclamando a Jesucristo como el Rey de Israel, el único nombre asignado en el Antiguo Testamento al Dios de los judíos por parte del profeta Isaías. Bueno, hasta aquí llegamos. Filadelfia 106.9 FM, lo que terminaron de escuchar, Ondas de Libertad, en la voz de este su servidor, el predicador Isaac Díaz. Dios les bendiga.